La pena de muerte, o pena capital, es un tema que ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las civilizaciones antiguas hasta nuestros días, la idea de que el Estado tenga el poder de quitar una vida ha sido objeto de intenso debate y controversia. Es cuando el Estado, en nombre de la ley, ejerce una potestad suprema, la de decidir sobre la vida y la muerte de un individuo. Esta facultad, revestida de legalidad, plantea profundas cuestiones éticas y morales. Decide quitarle la vida a una persona tras un juicio que, en teoría, debe garantizar todas las garantías procesales y el derecho a la defensa. Sin embargo, la irrevocabilidad de la pena capital hace que cualquier error judicial sea irreparable. Es el castigo más extremo que puede imponer un sistema judicial, una sanción que, por su naturaleza, elimina la posibilidad de rehabilitación y reinserción social del condenado. No es venganza personal, ni un acto impulsivo de justicia por mano propia, sino un proceso legal, con tribunales y sentencias, un proceso que se rige por normas y procedimientos establecidos, buscando la objetividad y la imparcialidad. El Estado, que debería protegernos, velar por nuestra seguridad y garantizar nuestros derechos fundamentales, se convierte en ejecutor. Asume el rol de verdugo, llevando a cabo una acción que, en manos de un ciudadano común, sería considerada un crimen atroz. Se reserva para crímenes considerados especialmente graves, aquellos que atentan de manera flagrante contra los valores fundamentales de la sociedad, como asesinatos brutales, cometidos con alevosía y ensañamiento, que generan una profunda conmoción social, o terrorismo, actos que buscan sembrar el terror y desestabilizar el orden social, poniendo en riesgo la vida de un gran número de personas. Es una decisión irreversible. Una vez que se ha cruzado esa línea, no hay posibilidad de rectificación. Una vez aplicada, no hay vuelta atrás. Un error judicial, una nueva evidencia exculpatoria, ya no tienen cabida. La vida, una vez cegada, no puede ser restituida. El proceso suele ser largo, una carrera de obstáculos legales, diseñada para asegurar que no se cometan errores. Los condenados pasan años en el corredor de la muerte, esperando el momento final, con apelaciones y revisiones constantes, buscando cualquier resquicio legal que pueda evitar la ejecución. Al final, si nada cambia, si todas las instancias legales han sido agotadas, el Estado ejecuta la sentencia. Es un acto administrativo, frío y calculado, desprovisto de cualquier emoción o sentimiento personal. La clave es el Estado quien mata, quien asume la responsabilidad de arrebatar una vida, no un particular. No se trata de una venganza privada, ni de un acto de justicia por mano propia. Esto diferencia la pena de muerte de cualquier otro acto de violencia. La convierte en un acto institucionalizado, con consecuencias éticas y morales únicas. Por eso genera tanto debate, porque nos obliga a confrontar nuestros valores más profundos y nuestras creencias sobre la justicia y la moralidad. ¿Tiene el Estado derecho a decidir quién vive y quién muere? ¿Es la pena de muerte una herramienta legítima de justicia o una violación de los derechos humanos fundamentales? No hay respuesta fácil, y por eso es un tema tan polémico. Un tema que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, el papel del Estado y el valor de la vida humana. La pena de muerte existe desde las primeras civilizaciones. En la antigüedad, los métodos eran brutales. Crucifixión, hoguera, decapitación. Las ejecuciones eran públicas para infundir miedo y mantener el orden. Con la Ilustración surgió la guillotina, presentada como un método más humano y rápido, pero incluso la guillotina se convirtió en símbolo de terror. En los siglos XIX y XX se buscaron métodos más limpios: silla eléctrica, cámara de gas, inyección letal. Cada nuevo método prometía menos sufrimiento, pero todos han tenido fallos y ejecuciones horribles. La historia de la pena de muerte es la historia de intentar encontrar una forma digna de matar, sin lograrlo. Al final, la violencia y el sufrimiento siempre están presentes. La búsqueda de una muerte humana sigue siendo un fracaso. Hoy, la inyección letal es el método más usado, especialmente en Estados Unidos. Consiste en administrar fármacos para causar la muerte de forma supuestamente indolora, aunque en la práctica ha habido muchos fallos. Conseguir los fármacos es cada vez más difícil, lo que ha llevado a experimentos peligrosos. Otros países mantienen métodos antiguos: decapitación en Arabia Saudí, horca en Irán, fusilamiento en China. Incluso la silla eléctrica y la cámara de gas siguen siendo legales en algunos estados de Estados Unidos. Todos estos métodos pueden fallar, causando sufrimiento extremo. La ejecución, por muy moderna que sea, siempre implica violencia y riesgo de tortura.
Los errores técnicos son frecuentes y alimentan el debate sobre su brutalidad. La pregunta sigue siendo, ¿es posible matar humanamente? Cuando examinamos los argumentos a favor de la pena de muerte, nos encontramos con una compleja red de justificaciones. Los defensores de la pena de muerte invocan a menudo el concepto de justicia para las víctimas de crímenes atroces. Sostienen que quitar una vida justifica la pérdida de la propia, que quien mata merece morir. Este principio, profundamente arraigado en la justicia retributiva, sugiere que el castigo debe reflejar el delito. Para muchas familias que han sufrido una pérdida inimaginable, la ejecución del autor del crimen se considera la única manera de sentir que se ha hecho justicia, proporcionando una sensación de cierre y retribución por el dolor infligido. Otro argumento destacado a favor de la pena capital es su potencial disuasorio. La lógica aquí es que el miedo a enfrentarse a la consecuencia última, la muerte, impediría a los individuos cometer delitos graves, actuando como un poderoso desincentivo. La pena capital también se presenta como una herramienta crucial para proteger a la sociedad de los criminales más peligrosos. Además, hay quien sostiene que la pena de muerte es, a la larga, más económica que la alternativa de mantener a un preso durante el resto de su vida natural, especialmente teniendo en cuenta los costes asociados al alojamiento, la alimentación y la prestación de atención médica. Al optar por la ejecución, se argumenta que se ahorran recursos y se libera un valioso espacio en unos sistemas penitenciarios ya superpoblados, lo que permite una mejor asignación de los fondos. Además de estos puntos, los defensores también hacen hincapié en que la pena capital elimina el riesgo de que el delincuente condenado vuelva a causar daño, ya sea dentro de los muros de la prisión o, en caso de fuga o puesta en libertad, de vuelta a la sociedad. Representa una forma de incapacitación total y permanente que garantiza que el individuo no pueda volver a suponer una amenaza. Para sus acérrimos defensores, la pena capital no es solo una cuestión de retribución, sino la única garantía real de seguridad absoluta para la comunidad. La pena de muerte, según sus defensores, es la encarnación de la justicia, una forma vital de protección para la sociedad y un medio eficaz de garantizar el equilibrio de la balanza de la justicia. Los opositores defienden el derecho a la vida como principio fundamental. Consideran que el Estado no debe rebajarse al nivel del criminal. La irreversibilidad es clave. Si se ejecuta a un inocente, no hay reparación posible. Hay casos documentados de errores judiciales y condenas injustas. No hay pruebas concluyentes de que la pena de muerte disuada el crimen. Los crímenes más graves suelen cometerse sin pensar en las consecuencias. Además, la pena capital se aplica de forma discriminatoria, afectando más a minorías y personas sin recursos. La justicia no es ciega, depende del color de piel y del dinero. Para los abolicionistas, la pena de muerte es inhumana, injusta y peligrosa. Prefieren castigos que permitan corregir errores y respeten los derechos humanos. El mayor temor es el error judicial. Hay casos reales de personas ejecutadas y luego exoneradas por nuevas pruebas. El Innocence Project ha liberado a cientos de condenados a muerte en Estados Unidos gracias al ADN. Un ejemplo, Carlos de Luna, ejecutado en Texas, era inocente. La justicia depende de testimonios, pruebas y abogados, todos falibles. Las confesiones pueden ser forzadas, las pruebas malinterpretadas. La cadena perpetua permite corregir errores. La muerte, no. Ejecutar a un inocente es un riesgo inaceptable. Este peligro transforma el debate. ¿Vale la pena arriesgar una vida inocente? Para muchos, este riesgo es razón suficiente para abolir la pena capital. En 2025, el panorama global de la pena de muerte presenta un mosaico complejo y en constante evolución. Observamos marcadas diferencias entre las naciones, reflejo de sus sistemas legales, valores culturales y compromisos con los derechos humanos. La tendencia predominante es clara. La mayoría de países han abolido la pena de muerte, ya sea en su legislación o en la práctica. Este movimiento refleja una creciente conciencia global sobre la irreversibilidad de la pena capital y las preocupaciones sobre su aplicación justa e imparcial, o, en muchos casos, simplemente no la aplican, optando por alternativas que buscan la rehabilitación del delincuente y la protección de la sociedad. La abolición se considera un signo de progreso y civilización. Europa la ha eliminado casi por completo. La Unión Europea, en particular, ha hecho de la abolición de la pena de muerte un requisito para la adhesión.
consolidando su postura en contra de esta práctica. América Latina y gran parte de África también han avanzado significativamente hacia la abolición, con muchos países eliminando la pena capital de sus códigos penales o estableciendo moratorias sobre su uso. Sin embargo, persisten excepciones notables, como los casos de China e Irán, que se mantienen como los principales ejecutores a nivel mundial, con cifras que superan con creces las de otros países. La opacidad en los datos dificulta conocer las cifras exactas, pero se estima que miles de personas son ejecutadas cada año en estos países. Arabia Saudí, Egipto e Irak también figuran entre los países que más recurren a la pena de muerte, a menudo en juicios que no cumplen con los estándares internacionales del debido proceso. En estos países, las autoridades siguen ejecutando a cientos o incluso miles de personas cada año, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Ahí, la pena capital se aplica por delitos graves, como asesinato y terrorismo, considerados una amenaza para la seguridad nacional y el orden público. Y en algunos casos, de manera preocupante, por actos que no serían considerados delito en otros lugares, como la apostasía, la blasfemia o los delitos relacionados con la orientación sexual. Por otra parte, Estados Unidos se presenta como la excepción notable entre las democracias occidentales. A pesar de ser una nación que se precia de sus valores democráticos y su compromiso con los derechos humanos, se distingue entre las democracias occidentales, porque algunos estados mantienen esta pena, mientras que otros la han abolido, creando un mosaico legal dentro del propio país. La aplicación de la pena de muerte depende en gran medida del lugar donde se comete el delito, no solo de la gravedad del crimen en sí. Esto genera disparidades y cuestionamientos sobre la equidad del sistema. A pesar de estas excepciones, la tendencia global es clara y contundente. La pena de muerte es cada vez más la excepción, una práctica en declive que se considera incompatible con los valores de una sociedad moderna y respetuosa de los derechos humanos. Se asocia cada vez más a regímenes autoritarios, donde el poder estatal se ejerce sin restricciones y los derechos individuales son vulnerados, y a sistemas judiciales poco garantistas, donde la posibilidad de errores judiciales y la falta de transparencia ponen en riesgo la vida de personas inocentes. Además, la creciente presión internacional ejercida por organizaciones de derechos humanos y gobiernos comprometidos con la abolición, junto con la escasez de fármacos necesarios para llevar a cabo las ejecuciones de manera humana, dificultan cada vez más su continuidad, incluso para aquellos países que aún se aferran a esta práctica. El futuro parece apuntar hacia un mundo sin pena de muerte. En España la pena de muerte fue abolida tras la dictadura de Franco. El garrote vil y el fusilamiento marcaron su historia hasta los años 70. La Constitución de 1978 prohibió la pena capital, salvo en tiempos de guerra. En 1995 se eliminó incluso del Código Penal Militar. Hoy, la pena de muerte está totalmente prohibida en España. El país es un defensor activo de la abolición a nivel internacional. El debate social y político sobre su regreso es prácticamente inexistente. La sociedad española la considera una práctica inhumana y superada. Para los crímenes más graves, se apuesta por la cadena perpetua revisable. Hemos visto qué es la pena de muerte, su historia, argumentos a favor y en contra, y su situación actual. El debate enfrenta justicia, emociones y derechos humanos. ¿Matar al asesino nos hace mejores o nos rebaja a su nivel? ¿Estamos dispuestos a arriesgar la vida de un inocente? La tendencia mundial es hacia la abolición y una justicia menos irreversible. El debate sigue abierto. ¿Tenemos derecho a matar como sociedad? Pensar y debatir sobre esto es una obligación democrática. Ahora la decisión y la reflexión te pertenecen.